Buenas tardes, mi nombre es Ana Laura Chaverri González, soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Educación con énfasis en Matemática y para este proyecto decidimos, el compañero Alonso y yo como grupo, hablar sobre el derecho a la educación, ya que como futuros docentes tiene directamente que ver en nuestra vocación y con nuestras labores. Esto para el proyecto final del trabajo de ética y derechos humanos, que es un curso que llevamos en la Universidad Americana. Para empezar, nosotros ambos somos estudiantes avanzados de la carrera. Estamos cerca de finalizarla, por lo que con el paso del tiempo hemos ido aprendiendo la importancia de que existan buenos educadores y la importancia en general del proceso de aprendizaje y enseñanza para lo que es nuestro país. Hablando un poco justamente de este tema, primero que todo quisiera señalar en nuestra Carta Magna o en la Constitución Política de Costa Rica, en el título 7, que hace referencia a la educación y a la cultura, encontramos el artículo 78. El artículo dice: la educación preescolar, general, básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la nación. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra Constitución Política, que es el principal instrumento legal y jurídico del país, nos está diciendo la importancia que tiene la educación, como dice aquí, desde preescolar hasta la educación diversificada y más allá. Entonces, empezando por ahí, vemos que las personas que en el año 1949 redactaron esta Constitución entendieron la importancia de ser un país educado y de ser un país educado por el gobierno, o sea, que fuera una responsabilidad del gobierno. El artículo sigue: en la educación estatal, incluida la superior, aquí hablamos de universidades, el gasto público no será inferior al 8% anual del PIB o Producto Interno Bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución. Entonces vemos cómo se incluye la educación superior, o sea, lo que refiere a las universidades, y además se establece un número, se establece un 8% correspondiente al Producto Interno Bruto. Que el gobierno de turno haya sido capaz o no de ejecutar correctamente ese 8% es algo que vamos a discutir más adelante con el compañero Alonso. Entonces, con respecto a, solo para hacer la acotación, los artículos 84 y 85 hablan directamente más específicos sobre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, que serían las universidades estatales. Para lo que sería la educación preescolar, general, básica y diversificada, tenemos el Ministerio de Educación Pública, conocido como MEP, que ellos son los que se encargan justamente de hacer cumplir este capítulo y de la ejecución de ese presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto a nivel país. Si regresamos al artículo 78, dice que el Estado facilitará el acceso tecnológico a todos los niveles de la educación, así como la prosecución de estudios superiores a quienes carezcan de recursos pecuniarios. La adjudicación de las becas y los auxilios estará a cargo del Ministerio del Ramo por medio del organismo que determine la ley. Entonces, ya vemos que la educación está amparada por la Constitución Política. Ya vemos que el gobierno tiene que garantizar un sistema educativo público, gratuito y obligatorio, costeado por la nación. ¿Qué es lo que pasa? Que del dicho al hecho es muy diferente, porque
no es lo mismo estar en el gran área metropolitana que estar en las regiones rurales, donde la deserción estudiantil, según el programa del Estado de la Nación, para el año 2017 en las regiones rurales la deserción abarcaba más del 20% de quienes alguna vez se matricularon por primera vez en el sistema educativo, esto específicamente para segundo ciclo y educación diversificada. Entonces, algo está fallando en el proceso en el que la gente o los estudiantes ingresan, tienen la iniciativa o tienen el motivo para involucrarse en la educación formal costarricense, pero luego simplemente desertan y se salen. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué creemos que todas las personas, indiferentemente de dónde vivan, tienen que tener derecho a la educación? Porque la educación es una herramienta de movilidad social. Gracias a la educación muchas personas logran salir adelante. La educación sirve para que las personas se realicen, para que las personas se sientan satisfechas con el aprendizaje que van teniendo al pasar de los años. Ojalá llegaran todas las personas hasta niveles universitarios. También sabemos, por ejemplo, que los planes de estudios del MEP se basan en ejes transversales que no solo involucran la educación, la materia formal, es decir, estudios sociales, matemáticas, sino también se preocupan por la integralidad del ser humano, porque esa persona durante ese proceso de aprendizaje sea una mejor persona y una persona integral. Por eso es importante que las personas sigan estudiando, que saquen la escuela, el colegio, de ser posible la universidad, pero también la realidad es muy diferente. Por eso el gobierno, así como lo dice la Constitución, tiene que asegurarse de que esas personas tengan acceso a esa educación. Acceso a que si son personas muy pobres, que no tienen acceso a recursos, que tienen que elegir entre trabajar y estudiar, debería haber un sistema efectivo. Ya sabemos que está FONAVE, el IMAS, hay muchos medios, pero parece que no están llegando a las personas correctas. Entonces vamos a ahondar un poquito más en estos datos que conocemos gracias al programa del Estado de la Nación, y algunas recomendaciones y conclusiones de por qué es importante que se respete el derecho universal humano a la educación. El compañero Alonso y yo vivimos en lugares completamente separados, así que gracias a la tecnología vamos ahora a tenerlo a él en la segunda y última parte del video. Gracias. Buenas, mi nombre es Alonso Payas. Yo voy a continuar con la segunda parte de este video sobre la importancia del derecho humano a la educación, el cual considero que es un tema sumamente importante para nosotros los docentes, que nosotros todavía tenemos una formación académica y vamos a enfocarnos en esta parte al menos. En la primera parte yo voy a hablar sobre un documento que compartió la UNICEF. Este documento trata sobre la educación para todos, trata sobre la universificación de la educación, o sea, tratar de que la educación esté en todos lados y podamos transmitirla de todas formas. En el Foro Mundial sobre la Educación, la comunidad internacional reafirmó su compromiso de alcanzar la educación para todos. Los participantes adoptaron 6 objetivos, los cuales son: ampliar la protección y educación de la primera infancia, establecer una enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos, promover el aprendizaje y la preparación para la vida activa para jóvenes y adultos, aumentar el número de adultos alfabetizados en un 50%, en particular de mujeres, alcanzar la paridad de los géneros del año 2005 y la igualdad entre los géneros del año 2015, mejorar la calidad de la educación. En este documento podemos tener claro cómo está la formación, en la cual ellos definitivamente quieren cubrir absolutamente todas las partes de la educación, que ya sean niños, mujeres, adultos, no importa lo que sea, simplemente quieren universificar la educación para todos. Para ligar ya la parte educativa
con lo que está sucediendo en Costa Rica y todos los trámites que debemos vivir los docentes hoy en día, vamos a hablar sobre una encuesta realizada por el Programa de la Nación en Educación que habla sobre la importancia de los docentes y cómo debemos protegerlos y cómo ellos van ligados con la correcta ejecutación del programa de estudios. En uno de los ítems de la encuesta, un 36% de los encuestados votaron a favor sobre un ítem en el cual habla sobre cómo se ve afectada la familia por aceptar un recargo. Entonces ahí podemos ver cómo existe una población que se está viendo afectada por esa situación. Otro dato muy alarmante sería otro ítem en el cual hubo un 40% que los encuestados votaron a favor que habla sobre cómo el contratar nuevo personal es más efectivo que agregar recargos a los mismos docentes, lo cual es algo que llama mucho la atención y eso eso afecta mucho a lo que es la deserción en la misma educación del país, tanto en primaria como en secundaria. Para continuar con lo que es el capítulo 6 de esta misma parte de lo que es la nación, habla ya más que todo sobre el ambiente que existe en los salones y cómo muchas personas desertan en la educación por culpa de muchas veces la incomodidad que existe en los salones. En lo de la nación hablaba sobre un cambio para más personas en el aula, aumentar la cantidad de personas en el aula, ya que existe una donación por parte del 8% del PIB en la parte del presupuesto que se otorga, en la cual muchas veces se habla que no se utiliza ni tan siquiera el 4% y en muchos millones de casos no existen ni tan siquiera esas ayudas, lo cual afecta mucho en la parte de la infraestructura de los mismos salones de clases, lo cual afecta mucho a los estudiantes. En algunos casos ellos viven calores insoportables y muchas de estas razones y muchos de estos espacios que afectan al mismo estudiante ayudan a que él deserte, ayudan a que él se vaya, lo cual se tiene que buscar en una gran solución, ya que eso va en contra de los derechos humanos en la educación. Para continuar con el video, la parte de los espacios no aptos para personas discapacitadas, eso es algo que es exactamente lo que la UNICEF no quiere. La UNICEF quiere universificar toda la educación, que todas estas minorías alcancen la educación de la manera más apta y correcta. Eso es algo que vemos en una cruda realidad en lo que es la educación pública contra la educación privada en la parte secundaria. Muchas veces en la educación pública se ve la cruda realidad de lo que realmente sucede, la infraestructura que no está, muchas partes que sí se necesitan, que muchas personas con discapacidad visual que no tienen suficiente luz en ciertos sectores, que reciben clases en la noche, qué sé yo, no están trabajando con esto, y los mismos docentes no se encargan de debatir esto con las demás personas. Eso se ve en la encuesta de la nación. Muchos docentes no quieren tratar estos temas y nos corresponde a nosotros. Generalmente la educación privada es muy cara, no todos económicamente la pueden llevar y el país debe encargarse de ayudar. Nosotros como docentes debemos debatir, debemos inspirar, debemos estar luchando para pedir ese apoyo por parte del Estado para que todos tengan derecho a estudiar, que es lo que quiere la UNICEF. También en la parte de la educación, donde nos corresponde a nosotros como docentes ejecutar correctamente el plan de estudio, hay una parte muy alarmante que se revela en el estudio, donde directamente a nosotros como docentes de matemáticas nos recae que de 222 lecciones que nos corresponden de matemática al año, apenas se pueden aprovechar 111. Eso es algo demasiado alarmante que después se ve reflejado en la educación superior, donde muchas personas les cuesta mucho avanzar en lo que es el cálculo, lo que es llevar ecuaciones diferenciales y muchas otras materias, lo repiten, no pueden pasar y es un obstáculo. Llegan ahí y dicen no, en el colegio yo no vi esto. Es algo que afecta demasiado a la educación. Como conclusión, nosotros podemos llegar a que
El Estado se encarga mucho de aportar al ministerio y de ayudar a la educación, pero muchas veces vemos que es muy escaso y que a veces no ayuda en todos lados y no en todos lados puede llegar. No todo está reforzado y no en todos los casos se puede ayudar, lo cual es algo que nosotros debemos inculcar a los estudiantes, que tienen que luchar por sus derechos, tenemos que pelear por esto y tenemos que seguir viendo cómo podemos mejorar nuestra educación. Muchas gracias, me despido y hasta aquí sería el video.